Hay una teoría sobre Jikook que ha estado circulando en Twitter y que ha llevado a muchos a hacerse varias preguntas, incluso a quienes no están tan involucrados en el ship después de ver esas especulaciones. ¿Es real? ¿Van a confirmar algo? ¿En Corea ya todos lo saben? ¿No les preocupa que se descubra? Antes que nada, esto surge a partir de una publicación en Twitter de una cuenta coreana que explica por qué el Jikook sería real y relata diversas situaciones que, supuestamente, confirmarían que Jimin y Jungkook son pareja. Antes de continuar, es importante dejar una base muy clara, porque de lo contrario, todo puede empezar a distorsionarse. No existe ninguna confirmación oficial. No hay declaraciones ni pruebas verificables más allá de lo que afirman estas personas. Aunque algunas cuentas coreanas apoyaban la teoría, en ningún momento se presentó una evidencia contundente. Por eso, es correcto decir que se trata únicamente de una teoría. Esta idea del secreto a voces, hay algo todavía más profundo que la hace tan efectiva. No solo describe una situación, sino que crea un marco mental desde el cual se interpreta absolutamente todo. Es como si, una vez que aceptas esa premisa, todo lo demás empieza a reorganizarse automáticamente para encajar dentro de ella. Porque ya no estás mirando interacciones neutrales, estás mirando señales potenciales. Y eso cambia completamente la forma en la que se percibe cualquier gesto. Este es un punto clave. La teoría no necesita pruebas directas porque transforma la manera en la que se procesan las cosas que ya existen. No añade necesariamente contenido nuevo, sino que reinterpreta el contenido existente. Una mirada deja de ser solo una mirada. Una sonrisa deja de ser solo una sonrisa. Un momento compartido deja de ser casual. Todo empieza a adquirir una segunda capa de significado. Y eso engancha muchísimo porque activa algo muy humano, la necesidad de encontrar sentido oculto en lo visible. Nos gusta pensar que hay algo más allá de lo evidente, que estamos captando algo que no todo el mundo ve. Ahí aparece también una sensación de descubrimiento, como si entender la teoría fuera acceder a una especie de lectura más profunda de la realidad. Y eso psicológicamente es muy potente. Otro punto importante es cómo la teoría maneja la contradicción. En muchas teorías, cuando aparece algo que no encaja, eso debilita el argumento. Pero aquí pasa lo contrario. Muchas veces las contradicciones se integran dentro del propio sistema. Por ejemplo, si hay distancia entre ellos en algún momento, eso puede interpretarse como discreción. Si hay cercanía, se interpreta como evidencia emocional. Es decir, distintos comportamientos pueden ser absorbidos por la teoría sin necesariamente romperla. Eso la vuelve muy resistente porque no depende de una sola lectura posible. Es flexible. Y esa flexibilidad es una de las razones por las que puede mantenerse durante tanto tiempo sin desmoronarse. También hay que hablar del factor acumulativo, que es súper importante. No es una teoría que se sostenga en un solo momento impactante. Se construye a partir de muchos momentos pequeños, y eso genera una sensación de continuidad. Es como cuando alguien dice, no es solo esto, es todo junto. Ese todo junto es clave, porque individualmente cada detalle puede parecer insignificante o abierto a múltiples interpretaciones. Pero cuando se agrupan, empiezan a formar una narrativa más sólida en la mente de quien los observa. Esto tiene mucho que ver con cómo funciona la memoria y la percepción. Tendemos a recordar mejor aquello que encaja con lo que ya creemos. Entonces, los momentos que refuerzan la teoría se vuelven más visibles, más importantes, más recordados, mientras que los que no encajan pueden pasar más desapercibidos o reinterpretarse. Y aquí entra otro concepto interesante, el sesgo de confirmación. Sin necesidad de usar términos técnicos, básicamente es esa tendencia natural a prestar más atención a lo que valida lo que ya pensamos. Dentro de esta teoría, eso se ve claramente. Si alguien ya está inclinado a creer,
Es más probable que vea pruebas en cosas que para otra persona podrían ser completamente neutrales. Y no es porque una persona esté equivocada y la otra en lo correcto. Es porque está mirando lo mismo desde marcos distintos. Luego está el tema de la emocionalidad, que es probablemente el corazón de todo esto. Porque esta teoría no se sostiene solo por lógica. Se sostiene porque genera una respuesta emocional fuerte. La idea de una relación discreta, protegida, que existe en medio de un entorno público tan intenso, es una narrativa muy atractiva. Tiene un componente casi íntimo, casi romántico, incluso sin necesidad de exageraciones. Y eso conecta mucho con las personas, porque no es una historia lejana o imposible. Es una historia que se siente humana. No habla de drama extremo, no habla de conflictos enormes, habla de algo más tranquilo, más silencioso, más cotidiano. Y justamente por eso se siente más cercano. También influye mucho el hecho de que no haya confirmación oficial. Esto puede parecer contradictorio, pero en realidad fortalece la teoría en lugar de debilitarla. Porque mantiene viva la posibilidad. Mientras no haya una respuesta clara, el espacio de interpretación sigue abierto. Y ese espacio es donde la teoría puede seguir creciendo. Si hubiera una confirmación definitiva en cualquier dirección, la narrativa se cerraría, pero al mantenerse en ese estado ambiguo, sigue siendo discutible, analizable, reinterpretada. Es como una historia que nunca termina de resolverse, y por eso sigue generando interés. Otro punto interesante es cómo la teoría crea una especie de comunidad interpretativa. Las personas que creen en ella no solo consumen contenido, también lo analizan juntas, lo comentan, lo reconstruyen. Se genera un lenguaje compartido, una forma común de ver las cosas. Y eso refuerza el sentido de pertenencia. No es solo creer en algo, es compartir esa creencia con otras personas que ven lo mismo. Y eso hace que la experiencia sea mucho más intensa. También hay una especie de validación colectiva. Cuando muchas personas coinciden en una interpretación, se siente más legítima, más real. Aunque de nuevo, eso no la convierte en un hecho, sino en una percepción compartida. Y algo que no se puede ignorar es el papel del tiempo en todo esto. Cuanto más tiempo pasa una teoría circulando, más se integra dentro de la cultura del fandom. Deja de ser algo nuevo y pasa a ser parte del contexto. Las personas nuevas que llegan ya encuentran esa narrativa existente. Y muchas veces la adoptan porque ya está instalada, porque forma parte de cómo otros interpretan las cosas. Eso le da una especie de continuidad generacional dentro del fandom, lo cual es bastante interesante. Pero con todo esto, también es importante mantener cierta claridad, porque aunque la teoría esté bien construida, sea emocionalmente convincente y tenga una lógica interna sólida, sigue sin ser verificable. Y eso es un límite importante. Hay una diferencia entre interpretar comportamientos y afirmar realidades, entre sentir que algo encaja y saber que algo es cierto. Y esa línea, aunque a veces se vuelva difusa dentro del fandom, sigue existiendo. Al final, lo que hace que esta teoría sea tan fuerte no es que tenga pruebas irrefutables, sino que funciona muy bien como historia. Tiene coherencia interna, tiene continuidad, tiene carga emocional, tiene comunidad, tiene misterio, tiene todos los elementos que hacen que una narrativa se mantenga viva. Pero sigue siendo una narrativa construida a partir de interpretaciones. Y ahí es donde cada persona decide cómo posicionarse. Hay quienes la ven como una posibilidad real. Otros la disfrutan como una lectura interesante sin asumirla como verdad. Y otros simplemente no la comparten. Y todas esas posiciones pueden coexistir porque al final estamos hablando de algo que no está confirmado, que vive en ese espacio ambiguo donde la interpretación tiene mucho peso. Ese espacio justamente es lo que permite que todo esto exista. Porque si fuera completamente claro, ya no habría nada que debatir. Nada que analizar, nada que imaginar. Y en el fondo, gran parte del atractivo de esta teoría está ahí, en lo que no se sabe, en lo que no se dice,
en lo que cada persona completa con su propia percepción. Ahí es donde realmente cobra sentido todo.